Hay una mentira que nos han repetido desde pequeños. Una mentira tan normalizada que la mayoría ya ni la cuestiona. Te dicen que el fracaso es lo peor que te puede pasar. Que si caes, pierdes. Que si te equivocas, eres menos. Y tú, sin darte cuenta, lo creíste. Te lo creíste tan profundamente que empezaste a organizar tu vida entera alrededor de una sola obsesión. No fallar. No el éxito. No el crecimiento. No vivir con propósito. Sino simplemente, no fallar. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando tu energía se enfoca en evitar el error en lugar de construir algo real, te paralizas. Dejas de intentar. Dejas de arriesgarte. Dejas de moverte. Y poco a poco, sin que nadie te lo diga en voz alta, empiezas a morir en vida. Yo lo sé porque lo viví. Durante años tomé decisiones, o mejor dicho, no las tomé, por un miedo que no me atrevía ni a nombrar. El miedo a equivocarme. El miedo a que se rieran de mí. El miedo a que todo me saliera mal y quedar expuesto ante el mundo como alguien que no era suficiente. Lo que no entendía entonces, y lo que quiero que tú entiendas hoy, es esto: el fracaso no es tu enemigo. El miedo al fracaso sí lo es. Porque el fracaso en sí mismo es neutral. Es información. Es corrección de rumbo. Es la única forma real en que un ser humano aprende algo que vale la pena. Pero el miedo al fracaso, ese sí destruye. Ese no te deja intentarlo. Ese te mantiene quieto, cómodo, seguro en una jaula que has construido tú mismo y que llamas prudencia. Hoy vamos a ir directamente a esa jaula. Vamos a abrirla. Y si tienes el coraje de quedarte hasta el final, voy a contarte los principios que a mí me sacaron de ahí, uno por uno, sin adornos y sin mentiras piadosas. Esto no es autoayuda de fin de semana. Esto es una conversación real con alguien que ha estado en el fondo y ha encontrado la salida. Empecemos. Lo primero que tienes que entender es que el miedo al fracaso no nace para destruirte. Nació para protegerte. Nuestro cerebro primitivo desarrolló esa respuesta porque en otro tiempo, equivocarse podía significar morir. Un error de cálculo en la caza, una decisión equivocada frente a un depredador, y ya no había segunda oportunidad. El problema es que vivimos en el siglo XXI con un cerebro del Paleolítico. Y ese cerebro no distingue entre el peligro real de ser devorado por un león y el peligro percibido de presentar un proyecto que podría salir mal. Para él, todo es amenaza. Todo activa la alarma. Todo pide parálisis como respuesta. Así que cuando sientes ese nudo en el estómago antes de intentar algo nuevo, cuando pospones la conversación difícil, cuando archivas el plan de negocio para siempre revisarlo mañana, eso no es cobardía. Es tu sistema de supervivencia haciendo su trabajo. El problema es que ese sistema ya no sabe cuándo encenderse y cuándo apagarse. Y tú le das el control. Yo me pasé años dejándolo mandar. Cada vez que tenía una idea, el miedo levantaba la mano y decía, ¿y si no funciona? Y yo, en lugar de responder con acción, me quedaba pensando en la pregunta. Días, semanas, meses. Pensando, analizando, evaluando riesgos, esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Hasta que un día me di cuenta de algo que me sacudió: el momento perfecto no existe. Nunca va a llegar. Y mientras esperas que llegue, tu vida avanza sin ti. La gente que logra cosas no lo hace porque no tiene miedo. Lo hace porque aprendió a moverse con él. Aprendió que el miedo es una señal de que algo importa, no una orden de quedarse quieto. Desde ese día empecé a hacer algo radical. Cada vez que el miedo aparecía con su pregunta de ¿y si sale mal?, yo le añadía otra: ¿y si sale bien? Y luego una tercera, la más importante de todas: ¿y si no hago nada? Esa tercera pregunta lo cambia todo. Porque la inacción también tiene consecuencias. Quedarte quieto también es una decisión. Y esa decisión tiene un precio que nadie te dice en voz alta, pero que paga todo lo que pudiste haber sido y no fuiste. El miedo al fracaso no te está cuidando. Te está cobrando. Y el precio son tus sueños,
tu potencial, la versión de ti que podría existir si tan solo te atrevieras a empezar. La mayor parte de nuestro miedo al fracaso viene de una definición equivocada. Te han enseñado a ver el fracaso como un estado permanente. Como una etiqueta que se pega y no se quita. Como si equivocarte una vez te convirtiera para siempre en alguien que falla. Pero eso es mentira. El fracaso no es quién eres. Es lo que pasó. Hay una diferencia enorme entre decir fracasé y decir soy un fracasado. Una es un evento. La otra es una identidad. Y la forma en que te hablas a ti mismo después de caer determina todo lo que viene después. Piensa en un niño aprendiendo a caminar. Cae 50 veces al día. No lleva la cuenta de las caídas. No se etiqueta como el niño que no sabe caminar. Simplemente vuelve a intentarlo porque en su mente, caer es parte del proceso, no el final del mismo. ¿Cuándo perdiste eso? ¿Cuándo empezaste a contar las caídas en lugar de contar los intentos? Yo recuerdo el momento exacto en que empecé a tener miedo de fallar. Tenía un proyecto, había trabajado semanas en él, lo presenté y salió mal. No catastrófico, pero mal. Y la reacción de las personas a mi alrededor fue tan desproporcionada que algo en mí decidió, de manera inconsciente, que nunca más me expondría así. Lo que no vi entonces era que ese fracaso me enseñó más en una semana que meses de éxito cómodo. Me dijo que no funcionaba. Me señaló mis puntos ciegos. Me obligó a repensar mis supuestos. Fue la lección más cara que he recibido, pero también la más valiosa. Cuando empecé a ver los fracasos como datos en lugar de veredictos, algo cambió. Ya no me dolían de la misma manera. Dolían, claro que sí. El fracaso siempre duele. Pero el dolor ya no era paralizante. Era informativo. Empieza a hacer esto hoy, cada vez que algo no salga como esperabas, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? Es un giro pequeño en la pregunta, pero produce un resultado completamente diferente. Porque el fracaso que te enseña no es derrota. Es entrenamiento. Hay un sesgo curioso en la mente humana. Nos duele más perder algo que tenemos que no ganar algo que podríamos tener. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida. Y es devastador cuando se aplica al miedo al fracaso, porque hace que percibamos el riesgo de intentar como mucho mayor de lo que realmente es. Cuando tienes una oportunidad frente a ti y no la tomas por miedo, tu mente lo registra como una victoria. Evité el riesgo. Me protegí. Pero lo que en realidad ocurrió es que pagaste un costo invisible, el costo de lo que no fue. Y ese costo se acumula. Cada vez que no enviaste ese currículum, costo invisible. Cada vez que no dijiste lo que sentías, costo invisible. Cada vez que apagaste esa idea antes de darle una oportunidad real, costo invisible. Al final de la vida, los estudios sobre el arrepentimiento son consistentes. La gente no lamenta lo que intentó y no funcionó. Lamenta lo que nunca intentó. Lamenta las conversaciones que nunca tuvieron, los negocios que nunca arrancaron. Los sueños que murieron dentro del cajón de algún día. Algún día es la frase más cara que existe en el idioma humano. Yo lo aprendí de manera brutal. Hubo una oportunidad de trabajo que se presentó en el momento más caótico de mi vida. Todo dentro de mí quería tomarla, pero el miedo a fallar era más fuerte. ¿Y si no estaba listo? ¿Y si salía mal y perdía lo poco que tenía? No lo intenté. Dejé pasar la oportunidad. Meses después supe que otro la había tomado y le había cambiado la vida. Ese golpe fue diferente a cualquier fracaso que hubiera podido sufrir. Porque al menos el fracaso te da algo, una lección, una corrección, un dato. La cobardía no te da nada. Solo te deja el sabor amargo de haberte fallado a ti mismo. Desde entonces uso una regla simple: cuando tenga que tomar una decisión y el miedo aparezca, me pregunto en qué me voy a arrepentir más dentro de 10 años. ¿De haberlo intentado y fallado? ¿O de no haberlo intentado nunca? La respuesta siempre es la misma. Y con esa respuesta en la mano, el miedo pierde algo de su poder.
Debajo del miedo al fracaso hay algo más profundo, el miedo a sentirse mal. A sentir vergüenza, a sentir dolor, a sentir que no eres suficiente. En el fondo, no es el fracaso en sí lo que tememos. Son las emociones que vienen con él. Y vivimos en una cultura que te enseña a huir de esas emociones. Tienes una app para cada estado de ánimo incómodo. Un scroll infinito para cuando te sientes solo. Un delivery en 20 minutos para cuando la ansiedad aprieta. Un episodio más de la serie para no tener que quedarte en silencio contigo mismo. El problema no es que estas cosas existan. El problema es que al usarlas para escapar sistemáticamente de la incomodidad, nunca aprendes a tolerarla. Y si no aprendes a tolerar la incomodidad, nunca vas a poder avanzar hacia nada que valga la pena, porque todo lo que vale la pena viene envuelto en incomodidad. Emprender es incómodo. Cambiar de carrera es incómodo. Tener conversaciones honestas es incómodo. Hacer el trabajo cuando no tienes ganas es incómodo. Exponerte al juicio ajeno es incómodo. Si tu única estrategia frente a la incomodidad es evitarla, entonces tu vida entera va a girar alrededor de lo que puedes evitar en lugar de lo que puedes construir. Lo que descubrí cuando empecé a quedarme en el malestar, a no huir de él, a respirar dentro de él, es que la incomodidad tiene una curva. Sube, duele, y luego, baja. El ser humano es extraordinariamente adaptable. Lo que hoy te produce pánico, mañana te produce respeto propio. Y pasado mañana ya ni lo piensas. Empecé a buscar la incomodidad de manera intencional. Conversaciones que antes evitaba, las buscaba. Decisiones que antes postergaba, las tomaba primero. Situaciones que antes me producían ansiedad, me metía en ellas deliberadamente. No porque disfrutara del malestar, sino porque entendí que cada vez que lo atravesaba, mi umbral subía. Y cuando tu umbral sube, el miedo al fracaso se achica. Porque ya sabes que puedes tolerar lo que viene después de caer. Y cuando sabes eso, ya no le tienes tanto miedo a la caída. Una de las formas más sutiles en que el miedo al fracaso nos paraliza es haciéndonos buscar validación antes de actuar. Esperamos que alguien nos diga que la idea es buena. Que nos confirmen que estamos en el camino correcto. Que nos den permiso para intentarlo. Y mientras esperamos ese permiso, el tiempo pasa. Las oportunidades se cierran. Y seguimos esperando. El permiso no va a llegar. Nadie va a aparecer en tu vida a decirte, oye, ahora sí, ahora estás listo. Ahora tienes mi bendición para ir a por lo que quieres. Eso no existe. Nunca va a existir. Lo que sí existe es esa voz dentro de ti que sabe lo que quieres, que conoce tus capacidades, que ve el camino aunque esté lleno de niebla. Esa voz no necesita permiso externo. Solo necesita que tú la escuches. Durante años compartía mis planes con todo el mundo antes de ejecutarlos. Y lo hacía creyendo que buscaba consejo. Pero en el fondo lo que buscaba era que me dijeran que no saldrían mal. Que me garantizaran el resultado antes de poner un solo pie en el camino. Nadie puede garantizarte eso. Ni la persona más sabia del mundo puede decirte con certeza que algo va a funcionar. Y si no te lo pueden garantizar, ¿para qué esperas su aprobación? Lo que sí puedes garantizarte tú mismo es esto: si no lo intentas, ya sabes el resultado. El 100% de los intentos que no haces fracasan antes de empezar. Empieza hoy a actuar sin pedir permiso. No de manera impulsiva ni irresponsable. Con preparación, con criterio, con los recursos que tengas disponibles. Pero sin esperar que alguien te autorice a vivir la vida que quieres vivir. El único permiso que necesitas es el tuyo. Hay algo que muy poca gente tiene en cuenta cuando habla del miedo al fracaso, y es el papel de la identidad. La historia que te cuentas sobre quién eres determina qué estás dispuesto a intentar. Si en tu cabeza vives como alguien a quien las cosas no le salen bien, vas a actuar en consecuencia. No porque seas incapaz, sino porque tu comportamiento siempre va a tender a ser coherente con tu identidad. Es un mecanismo automático del cerebro. Lo vi claramente en mí mismo. Me describía como alguien precavido. Como alguien que piensa mucho antes de actuar.
Y aunque esas frases suenan razonables, en mi caso eran eufemismos para decir que tenía miedo y no me atrevía a reconocerlo. Cambiar tu relación con el fracaso requiere cambiar primero tu relación contigo mismo. Requiere que empieces a verte como alguien que aprende, no como alguien que falla. Como alguien que experimenta, no como alguien que se equivoca. Como alguien que está construyendo, no como alguien que está perdiendo. Esto no es positivismo vacío. No te estoy diciendo que te pongas frases bonitas en el espejo cada mañana y que el universo conspire a tu favor. Te estoy diciendo algo mucho más concreto y mucho más duro. Te estoy diciendo que revises cada historia que te cuentas sobre ti mismo y que te preguntes si esa historia te sirve o te limita. Y que si te limita, que tengas el coraje de reescribirla. No de golpe. No de manera perfecta. Poco a poco, con evidencia real construida a base de pequeñas acciones que demuestran que eres capaz de más de lo que creías. Cada pequeño intento exitoso reescribe un poco la historia. Y con el tiempo, la historia completa cambia. La identidad del hombre que no le teme al fracaso no se declara. Se construye. Un acto de coraje a la vez. Existe una fantasía muy extendida que se llama estar listo. La gente espera estar lista para emprender. Para hablar en público. Para buscar pareja. Para pedir ese aumento. Para escribir ese libro. Para empezar a entrenar. Y mientras espera estar lista, la vida continúa. Los días se convierten en semanas. Las semanas en meses. Los meses en años. Y esa sensación de estar listo nunca termina de llegar porque el listo que estamos buscando no existe en la realidad. Solo existe en la imaginación. La preparación es real. El conocimiento es real. La experiencia es real. Pero la certeza absoluta de que vas a tener éxito antes de intentarlo no existe. Nunca va a existir. Y esperar esa certeza es una forma elegante de no hacer nada. Lo que descubrí, y lo que cambia todo, es que la disposición no llega antes de la acción. Llega durante. O incluso después. Cuando empecé a hablar en público no estaba listo. Temblaba. Me equivocaba. Perdí el hilo. Pero lo hice. Y la segunda vez fue un poco mejor. Y la tercera un poco más. No porque me hubiera preparado más en teoría, sino porque la práctica en sí misma me fue haciendo capaz. La confianza no es un requisito previo a la acción. Es el resultado de la acción. Actúa sin confianza, y la confianza llega. El hombre que espera tener todo bajo control antes de dar el primer paso nunca va a dar el primer paso. Porque el control total no existe. Y si lo esperas, lo único que vas a controlar con certeza es el tamaño de tu parálisis. Actúa antes de estar listo. Con lo que tienes, desde donde estás, en el momento que estás viviendo. Porque ese momento es el único que existe. El pasado ya no está. El futuro aún no es. Y el presente se va mientras lo piensas demasiado. Una de las distorsiones más comunes del miedo al fracaso es la catastrofización. Tu mente toma un escenario negativo posible y lo extiende hasta el extremo más oscuro imaginable. Si el negocio falla, vas a perderlo todo. Si la relación termina, nunca vas a volver a querer a nadie. Si el proyecto sale mal, tu carrera termina. Y esa proyección catastrófica hace que el precio percibido del fracaso sea enormemente más alto de lo que realmente es. Lo que paraliza no es el fracaso real, sino el fracaso imaginado. Hay una técnica que me ayudó mucho en su momento. Se llama el análisis del peor escenario. Antes de hacer algo que me daba miedo, me sentaba y me preguntaba con honestidad, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? No lo que mi mente catastrófica imagina, sino lo que realmente podría ocurrir. Y casi siempre, cuando lo ponía en palabras reales, el peor escenario era tolerable. Incómodo, sí. Doloroso, quizás. Pero no el fin del mundo que mi miedo me había pintado. No la catástrofe irreversible que me tenía paralizado. Luego me preguntaba, ¿y si eso ocurre, qué haría?
Porque el antídoto de la catastrofización no es el optimismo ciego. Es tener un plan. Saber que incluso en el peor escenario, hay pasos que podrías dar. Que no estarías completamente indefenso. Que la vida continuaría y tú con ella. Y finalmente, ¿cuál es el mejor escenario posible? ¿Y cuál es el escenario más probable? Porque tu mente miedosa siempre te presenta el peor escenario como el más probable, y eso es casi siempre falso. Cuando haces este ejercicio con honestidad, muchas veces descubres que el riesgo real de intentar es mucho más manejable de lo que parecía. Y esa claridad es suficiente para dar el primer paso. Hay una paradoja en el miedo al fracaso que vale la pena nombrar en voz alta. Las personas que más le temen al fracaso son a menudo las que más fracasan, pero de manera lenta e invisible. El que no intenta nada parece que no falla. Pero en realidad está fallando cada día. Está fallando al sueño que tiene guardado. Está fallando a la persona que podría ser. Está fallando a cada oportunidad que pasa de largo mientras él espera el momento perfecto. Es un fracaso diferente. Es el fracaso del que no actúa. No deja rastro visible, no tiene fecha, no se puede señalar. Pero sus consecuencias son igual de reales, y a largo plazo, son mucho más duras. Porque el que intenta algo, falla y aprende, puede corregir. Puede ajustar. Puede mejorar e intentarlo de nuevo. Tiene información concreta sobre que no funciona y puede usarla. El que nunca intenta no tiene nada con que trabajar. Solo tiene la historia que se cuenta sobre por qué no podía, sobre por qué no era el momento, sobre por qué las circunstancias no eran las adecuadas. En el mundo emprendedor existe el concepto de fall fast, fallar rápido. La idea es que si algo no va a funcionar, es mejor descubrirlo pronto, con poco invertido, que después de años de esfuerzo. Ese mismo principio aplica a tu vida. Si vas a descubrir que algo no funciona, que sea cuanto antes. Lanza la idea pequeña antes de apostar todo. Ten la conversación difícil hoy en lugar de esperar hasta que el problema sea irreparable. Prueba el camino antes de comprometerte con él por completo. El fracaso rápido y consciente es una estrategia. El fracaso lento e invisible es la consecuencia del miedo. Una fuente de miedo que pocas veces se nombra es la experiencia vicaria. Ver que a otros les salió mal y decidir que a ti también te saldrá mal. Ver que alguien intentó algo parecido a lo que tú quieres intentar y fracasó, y usar eso como evidencia de que el intento no vale la pena. Es la lógica más tramposa que existe. Porque transforma el fracaso ajeno en una profecía propia. Lo que le salió mal a otro no te dice nada definitivo sobre lo que te va a pasar a ti. No conoces todos los factores de su situación. No sabes qué decisiones tomó en el camino. No sabes qué recursos tenía o no tenía, qué momento eligió, qué tan preparado estaba, qué aprendizajes ignoró. Y lo más importante, no eres esa persona. Tienes tus propias fortalezas, tu propio criterio, tu propia historia. Lo que falló para otro puede funcionar para ti si lo abordas de manera diferente, si aprendes de lo que a él no le funcionó y lo incorporas a tu proceso. Hay algo más que quiero decirte sobre esto. La gente que falla y lo hace visible está prestando un servicio enorme a quienes vienen detrás. Está mostrando que no funciona. Está balizando el camino. El fracaso ajeno, cuando lo estudias en lugar de temerlo, es uno de los maestros más valiosos que existen. Así que la próxima vez que veas a alguien fallar en algo parecido a lo que quieres intentar, no uses eso como razón para quedarte quieto. Úsalo como información. Pregúntate qué puedes aprender de ese fracaso para que el tuyo, si llega, sea más pequeño y más corto. El coraje no es la ausencia de miedo. Es la decisión de actuar a pesar de él. Y como todo lo que merece la pena en la vida, el coraje es un músculo. Se entrena. Se desarrolla. Se fortalece con el uso. Nadie nace con coraje ilimitado. Nadie se levanta un día completamente libre de miedo. Pero hay personas que a lo largo de los años han tomado tantas decisiones difíciles, han atravesado tantas incomodidades, han fallado y se han levantado tantas veces, que su músculo del coraje se ha vuelto extraordinariamente fuerte.
Y ese músculo se empieza a entrenar con pesos pequeños. No te pido que mañana tomes la decisión más difícil de tu vida. Te pido que hoy tomes una decisión que te dé algo de miedo. Que hagas esa llamada que has estado evitando. Que tengas esa conversación incómoda. Que empieces ese proyecto aunque no estés seguro de a dónde va. Cada vez que actúas con miedo, el miedo pierde un poco de su poder sobre ti. No desaparece, pero se encoge. Y con el tiempo descubres que puedes funcionar, avanzar y construir cosas reales incluso mientras el miedo está presente. Lo que me tomó más tiempo entender es que el coraje no es un estado mental que alcanzas y mantienes para siempre. Es una práctica diaria. Siempre van a aparecer nuevos miedos frente a nuevos desafíos. La diferencia está en que con el tiempo sabes que puedes atravesarlos, porque lo has hecho antes. Esa historia personal de coraje acumulado es la que te sostiene cuando el próximo miedo aparece. No porque ya no sientas nada, sino porque tienes evidencia de que eres capaz de sentirlo y moverse de todas formas. Hemos llegado al final. Y si has llegado hasta aquí es porque algo en ti reconoce que llevas demasiado tiempo dejando que el miedo decida por ti. Algo en ti sabe que hay una versión de tu vida que todavía no has vivido, y que esa versión te espera al otro lado del miedo. No te voy a mentir. El camino no se va a volver fácil de repente. El miedo no va a desaparecer porque hayas visto este vídeo. Las dudas van a seguir apareciendo. Las caídas van a seguir existiendo. Los días en que todo parezca un error van a seguir llegando. Pero lo que sí puede cambiar desde hoy es tu relación con todo eso. Puedes empezar a ver el miedo como una brújula en lugar de una cadena. Puedes empezar a ver el fracaso como una escuela en lugar de una condena. Puedes empezar a verte a ti mismo como alguien que está construyendo, que está aprendiendo, que está en camino. Porque eso es lo que eres. Aunque no se vea todavía. Aunque nadie lo aplauda todavía. Aunque tú mismo no te lo termines de creer todavía. Hay algo que me digo a mí mismo en los momentos más difíciles, y que quiero dejarte hoy: el hombre que temes ser, el que falla, el que cae, el que se equivoca, ya existe dentro de ti. Pero el hombre que quieres ser, el que se levanta, el que sigue, el que construye a pesar del miedo, ese también existe. Solo está esperando que te decidas a darle espacio. La diferencia entre esos dos hombres no es el talento. No es la suerte. No es la circunstancia. Es una sola cosa: la decisión de actuar aunque tengas miedo. Toma esa decisión hoy. No mañana. No cuando estés listo. No cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. Porque hoy es el único día que tienes. Si este contenido te movió algo por dentro, suscríbete. Este canal es para quienes están eligiendo crecer en serio, para quienes prefieren la verdad incómoda a la mentira cómoda. Y déjame en los comentarios qué es ese miedo al fracaso que has estado cargando. Escríbelo. Nómbralo. Porque cuando lo nombras en voz alta, pierde una parte de su poder. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, muévete. Aunque duela. Especialmente si duele.